Hola, soy Beatriz. En este video vamos a ver algunas formas de usar los números en español y te voy a dar varios consejos para que los uses como una persona nativa. Te mostraré varios ejemplos de frases con números que están en mis videos anteriores. ¿Ya los viste? Puedes hacerlo antes o después de ver este video. Consejo número 1. Abrevia los años. Cuando queremos hablar de algo que pasó en un año en específico, podemos hacerlo de diferentes formas. La forma más completa sería usar la preposición en, después el artículo el, seguido de la palabra año y para terminar, el número del año. Por ejemplo, en el año 2016 estuve recorriendo la costa oeste de Norteamérica. En el año 2018 visité la Patagonia Argentina. Pero también hay formas más cortas para hablar de los años. Si por el contexto se entiende que estás hablando de un año, puedes simplemente decir en 2016 o en el 92, que sería 1992. Los años del siglo XX después de la década de 1910 es común abreviarlos y decir solo el número de la década. Por ejemplo, en el 29 hubo una gran crisis económica o nací en el 86. Incluso podemos abreviar cuando hablamos de una década en general. Por ejemplo, los 80 fueron muy divertidos. Cuando hablamos del siglo XXI, normalmente decimos todo el año. Por ejemplo, en marzo de 2016 llegué a la ciudad de Guerrero Negro. Aunque es posible que escuches a algunas personas abreviar las décadas del siglo XXI después de 2010. Por ejemplo, en el 18 visité la Patagonia y en el 19 visité Perú. Otra forma coloquial de hablar de un año es nombrar la unidad de millar o unidad de mil, después la cifra de la centena y terminar con el número de la década. Por ejemplo, en 1992, que sería 1992. Consejo número 2. Usa números aproximados. Cuando no sabemos la cantidad exacta de algo, podemos usar una expresión para hablar de números aproximados. Algunas expresiones comunes son cerca de, unos, unas, alrededor de, aproximadamente, casi, más o menos. Veamos algunos ejemplos. Todos los años cerca de 2.000 ballenas grises van a la laguna. Para tejer una chalina tardan cerca de 3 semanas. Éramos unas 8 personas. Unos 15 o 20 minutos después vimos una camioneta. La comunidad Amaru tiene alrededor de 300 habitantes. En octubre atardece alrededor de las 6 de la tarde. Después de 1 hora aproximadamente, ya había subido el cerro. Eran casi las 11 de la noche. Yo tardé más o menos 8 horas en hacer la caminata. Consejo número 3.
Conoce las expresiones correctas para hablar de medidas y de distancia. Cuando queremos hablar de medidas y de distancias, usamos algunas preposiciones. Las más comunes son de, a, sobre, bajo. Al hablar de la medida de algo, solemos usar la preposición de. Por ejemplo, vimos una ballena de 10 metros. Un ballenato de unos 4 metros se acercó a la lancha. En este segundo ejemplo, puedes ver cómo también usamos los números aproximados cuando hablamos de medidas. Al hablar de distancias, usamos la preposición a para indicar la distancia y la preposición de para señalar el punto o el objeto de referencia que usamos para calcular esa distancia. Por ejemplo, queda a 27 kilómetros del punto de partida. Estábamos a 50 kilómetros del carro. La casa principal estaba a unos 3 kilómetros de allí. Ninguna embarcación se acerca a menos de 60 metros de una ballena. Cuando hablamos de medidas de altura, usamos la preposición sobre para indicar el objeto de referencia que usamos para calcular la altura. Por ejemplo, el punto de partida está a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y cuando hablamos de profundidad, usamos la preposición bajo. Por ejemplo, el ancla del barco estaba a 30 metros bajo el mar. Ahora ya conoces algunos trucos para hablar de números en español. Si quieres ver cómo funcionan estas frases con números dentro de una historia, visita mis videos anteriores.